pregunta, Susi. Vamos a descubrirlo. ¿Cómo te conviertes tan rápido? Es la magia de la edición. Richie, Susi, vamos a descubrir cuál es el proceso del huevo. Lo primero es enseñarles qué es esto. Se llama pituitalla y se localiza en el cerebro de la gallina. Gracias a esto, la yema sale del ovario y empieza su recorrido. Eso que estás colocando son los ovarios y se encuentran en la parte superior de la gallina. Lo pueden reconocer porque parece muchas uvas. El ovario tiene muchos folículos y un óvulo maduro, el cual tiene la gallina y es el que empieza a recorrer alrededor de su cuerpo. Necesita aproximadamente 12 horas para producir la maduración de un óvulo. De ahí, lo que estás colocando es que el óvulo va a pasar por 5 secciones llamado oviducto, donde se agregan las diferentes capas del huevo. El oviducto es un tubo largo que está conectado de los ovarios a la cloaca de la gallina, que es esta, donde sale el huevo. Cuando el óvulo se madura completamente, se libera un ovario y en la parte del difundíbulo se empieza a encapsular. Aquí haya posiblemente un futuro pollito si la gallina se cruzó con algún gallo. Esta parte dura 15 minutos. El óvulo pasa a la sección más larga del oviducto, de 2 a 3 horas de duración en esta sección, mientras se agrega la clara del huevo antes de que nazca. Esto porque la clara sirve para alimentar al pollito, si va a haber uno. Si no, se agrega de todas formas. El ípsimo es una sección estrecha y retiene al huevo desarrollado por poco más de 1 hora. Ahí se añaden las membranas del cascarón. La última etapa dura unas 20 horas y durante este tiempo se termina de formar el huevo en el útero de la gallina, donde ella pone el 47% de su calcio corporal en el huevo. Además, el grosor del cascarón depende de la nutrición de la gallina, el tiempo que estuvo en el útero y su edad. Después de unas 25 horas que dura el proceso del huevo, está terminado y pasa por la sección final, la cloaca, donde se empuja el huevo hacia una salida. Y eso, niños, es el proceso del huevo en la gallina. ¿Y luego? Y luego la gallina tiene que recibir suficiente luz del sol para poder iniciar el proceso. Bien, y ahora vamos a hacer un experimento. Necesitamos Un vaso de vidrio con vinagre y un huevo de gallina. lo que vamos a hacer es colocar el huevo de la gallina en el vaso con vinagre y dejarlo ahí por 2 días o 48 horas. Acompáñenme. Vengan, vamos a ver qué ocurrió con el huevo. Lo que sucede es que la cáscara se disuelve con el vinagre y el volumen del huevo aumenta. Esta parte es una reacción llamada ósmosis, donde el líquido del vinagre atraviesa la membrana del huevo. Por eso el huevo se vuelve elástico y no se quiebra al dejarlo caer suavemente. Esto fue todo en el Club de la Ciencia. ¡Hasta la próxima! Bye.